Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Intercity TV, el espacio donde conversamos con voces que conocen de cerca la realidad de nuestras comunidades, su historia, sus retos y también sus grandes oportunidades. Hoy nos acompaña un invitado con experiencia en la vida pública y con una visión cercana sobre el desarrollo local, la identidad comunitaria y el potencial turístico de la región. Nos da mucho gusto recibir al abogado Óscar Luna Mendoza, agente municipal del Castillo Veracruz. Bienvenido. Gracias por la invitación. Un gusto, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. En esta entrevista queremos conocer un poco de su trayectoria, pero también conversar sobre un tema muy importante, el turismo, la gastronomía y los atractivos del Castillo Veracruz como parte del valor histórico y cultural de nuestra tierra. Claro que sí, con todo gusto. Estamos a la orden. Queremos difundir turísticamente más al castillo, que lo conozcan. Y bueno, de la gastronomía, pues tenemos varios platillos, de la misma mojarra, tilapia y de lo que ahí se puede comer y comer muy, muy sabroso. Licenciado, ¿cree posible que nos pudiera compartir un poco de su trayectoria? Por favor. Claro que sí. Pues, mi vida laboral he ocupado algunos cargos en cuanto a lo que es en la universidad. Estuve trabajando para la dirección de recursos humanos. También ahí hice mi servicio social. Y bueno, a partir de ahí también estuve viajando a las diferentes partes de la Universidad Veracruzana, que tiene sedes en Orizaba, Córdoba, en la parte de Veracruz. También me tocó ir a supervisar la zona de Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, Poza Rica, Tuxpan, y Papantla. Posteriormente estuve un tiempo trabajando con un tío en un despacho jurídico. Y bueno, así también como decidí emprender un negocio propio y me aparté un poquito de lo que fue la carrera, ¿no? Pero gracias a Dios nos fue bien. Posteriormente, derivado de la cuestión del potencial que tiene el castillo, que nunca hemos sido tomado en cuenta, pues me nace la inquietud de poder participar para representar el castillo. Bueno, aparte de esto, llevaba yo ya también 6 años al frente de una liga deportiva de fútbol, era regional y venían muchos equipos de fuera. Y pues en el béisbol también estuvimos participando. Con eso es que me nace la inquietud, platicando con toda la gente de los deportistas, más los tabiqueros. Yo soy un hijo de un tabiquero de toda su vida, igual que mis hermanos y todo. Entonces, con el puro gremio tabiquero y los deportistas ganamos la elección. Nos sobrepusimos a partidos políticos. Que diga que no se mete en los partidos políticos a la elección de los agentes municipales es mentira. Yo me fui independiente. Yo no tengo relación con ningún partido político. Tengo muchos amigos en todos los partidos políticos de todos los colores, pero bueno, yo no estoy registrado. Muchas gracias. Para iniciar, compártanos un poquito de su historia personal y profesional. ¿Cómo ha sido su trayectoria ahorita, lo que nos acaba de compartir, pero en el mundo como agente municipal? Mire, es un gran reto, una gran experiencia llegar a la agencia municipal. Mucha gente piensa que es algo fácil. No, no es fácil. Créanme lo que se aprende sobre la marcha. Muchas cosas bonitas. Me llevo un grato recuerdo todo el tiempo que he estado aquí al frente de la agencia municipal. Muchas cosas que demanda nuestra congregación, porque el castillo es una congregación, está conformada por 4 comunidades. Es Castillo Chico, que es el Castillo, que es Las Cruces y Fernando Gutiérrez Barrios. Entonces, eso implica que la mancha urbana sea mucho más grande, ¿no? Aparte, la congregación del Castillo tiene que estar contemplando 3 ejidos, que es el Castillo, que es Las Cruces y es Fernando Gutiérrez Barrios. Entonces, eso implica también trabajar de la mano con nuestros comisarios ejidales y aportar lo que tenga uno que aportar como agente municipal, porque debemos de trabajar tanto con uno como en el otro, porque todo está relacionado. Créanme lo que me llena de orgullo saber que he trabajado con cada uno de ellos. Nos hemos entendido afortunadamente. Con los actuales, con los otros hubo unos temas que no estuve de acuerdo, porque había algunos temas como que para mí eran actos corruptivos. No estuve de acuerdo y mejor decidí trabajar solo. Con la población, creo que
sabemos que no somos monedita de oro, pero creo que tenemos una gran aceptación. Ahorita en las cuestiones de los comentarios siempre hay comentarios muy buenos para mi persona y yo creo que eso es lo que más me satisface. Gracias. ¿Cuáles son los principales aprendizajes que le deja el trato directo con la ciudadanía? Eh, Creo que este aprendizaje es muy bueno porque debemos de tratar de todo tipo de gente, digo, desde el más pequeño hasta el más grande, desde una persona que no tenga ningún estudio, con el que tiene profesionistas, y bueno, con todos ellos hay que saber tratar, hay que saber darles soluciones, nunca hay que negarles, si no se puede, hay que decirles que dónde tocar las puertas, y bueno, ese es el tema de que yo he podido acompañar a las partes que se acercan a mi agencia municipal o a mis oficinas de la agencia municipal, las acompañamos, tocamos puertas, ya sea en el estado, en el congreso, en el municipio o donde tengamos que tocarlas. Gracias. Desde esa experiencia, ¿qué le permitió entender sobre las necesidades y fortalezas de la comunidad? Necesidades, primeramente, necesidades tenemos muchas. El recurso público que se le aplica al castillo es muy poco, porque, digo, para mí es muy poco porque dentro del presupuesto del municipio de Jalapa estamos 5 congregaciones, que es el Olmo, para Jalapa es Julio Castro, o Las Trancas, El Castillo, Chiltoyac, Tronconal y Colonia 6 de Enero. Entre esos se reparte el presupuesto, que ahorita recuerdo el primer presupuesto que don Ricardo Agüel nos autorizó, fueron 32 millones de pesos, pero no nos los dan en efectivo, quiero aclarar. Ese presupuesto se traduce en obras, te dan obras, no te lo dan en ningún peso. Y bueno, las necesidades son muchas, tenemos muchas necesidades. Prioritarias para mí es la seguridad. Obviamente, como ha crecido, necesitamos tener ya una estación de policía dentro de la localidad. Segunda, las redes sanitarias. Creo que ese es un foco de infección que se debe de atender de inmediato porque muchas vecinos, como ha crecido enormemente el castillo por todos lados, creo que es una prioridad para mí porque muchas personas lo tienen al aire libre. Entonces, eso puede ser un foco de infección que va a causar una problemática de enfermedades grandes. Además de otra de las necesidades, pues nuestra carretera de la parte de Jalapa, que es de la vía, yo le he mencionado y he gestionado en todas partes. Nuestra carretera estatal Jalapa-Alto Lucero está en deplorables condiciones. Desde el 2022 que yo entré a esta administración de la agencia municipal, fue mi primera gestión, lo recuerdo muy bien. Y bueno, hasta ahorita no se nos ha dado. El argumento que es que dicen que como es una carretera estatal, el municipio no puede aplicar recursos. Voy al gobierno del estado y dice que le corresponde al municipio. Entonces es un juego de que te echo la bolita y acá no nadie ha aplicado el recurso y creo que es una obra importante porque somos el paso obligatorio de muchas comunidades, de muchas congregaciones, además de muchos municipios. Y bueno, a la gente municipal le llueven las críticas porque no se arregla. No está en mí, no tengo un presupuesto, si yo tuviera un presupuesto lo hago rápidamente. Lo que a mí me llama la atención es que los propios diputados que viven en la zona, los que nos representan, que no hagan gestiones con el poder que ellos tienen o la representación de los distritos por los que se fueron elegidos, no hagan las gestiones necesarias ante las dependencias o ante el gobierno del estado que corresponde. ¿Por qué? Creo que debemos de ver que en el caso de algún accidente, en cuestiones de alguna emergencia, pues es una salida para todos. Entonces es una necesidad. Creo que yo lo he remarcado muy constantemente durante los 4 años de la administración. Otras de las cuestiones de necesidad, pues yo creo que es la pavimentación de las calles del castillo. Yo tuve la intención de que se me pavimentaran las 2 primeras calles donde surgió el castillo. Y bueno, no se ha dado, no entiendo por qué, nos ponen peros, pero bueno, vamos a esperar que ahorita las obras que nos dejamos proyectadas por el paso de los ductos del agua potable que trajeron de los pozos que se perforaron en una zona de propiedad del castillo, hicimos a cambio se firmó y se dio el permiso, pero a cambio nos van a dar unas obras. Esperemos que se cumplan y que se vean reflejados
esos cambios que necesita el castillo. Muchas gracias. En base a su experiencia, ¿el castillo tiene potencial turístico? Por supuesto, claro que sí. Digo, el castillo tiene un gran potencial turístico. Tenemos una laguna única, la más grande yo creo que de aquí de la región. Y que bueno, desgraciadamente tampoco hemos tocado puertas, yo, su servidor, hemos tocado puertas en el gobierno de estado para ver si se hiciera un nadador turístico como en los lagos, como en esas partes, meterle juegos infantiles, meterles un gimnasio al aire libre. Mucha gente acude ahí a correr, a andar en bicicleta, digo, hacer diferentes actividades de deporte y además de recreación familiar. Van los fines de semana, compran su pollito, las mismas mujeres que ahí pescan los compañeros pescadores, se las venden a las personas, y las preparan en lo que quieran, o ahí mismo hay 3 partes donde te pueden preparar tu mojarra y puedes degustarlas en lo que tú quieras. Además, yo tengo que la proyección con la anterior administración no lo quiso hacer porque obviamente hay un comité, no la regula ni el comisario federal ni tu servidor, el agente municipal. Hay un comité encargado de esa laguna, pero bueno, si no tienen la visión, desgraciadamente va a estar estancada. Ahí lo que necesitamos también es una tirolesa, no sé, otro tipo de acciones que se puedan dar o ofertar dentro del catálogo de turismo municipal y que tengamos mucho turismo. En la administración anterior, con don Ricardo Bet, tuvimos mucho apoyo. El licenciado Josué Vázquez de la Dirección de Turismo, hicimos muchos eventos del tour de verano, la noche de terror en el castillo, la laguna del castillo. A conocer. Tenemos la fortuna de que en el anterior tour de verano esperábamos grupos de 25 y tenemos grupos de más de 35. Se les hacía un recorrido, se les contaba la historia, se les mostraba todo el trayecto de la laguna, subíamos a la asta bandera, que es cuando se inauguró nuestra laguna, y bueno, se les explicaba toda la historia, cómo es que nace el castillo. Tuvimos la fortuna que de esos 30 y tantas personas que acudieron, solamente 2 eran de aquí, de la localidad. Muchos eran de Veracruz, Oaxaca, de Tecate, Baja California, colombianos, de Italia. Digo, eso es una satisfacción que gente de otras partes quiera conocer. Entonces, tenemos mucho potencial, sí. Tenemos para mostrarles nuestros nacimientos de agua o aguajes, como lo menciona la ley agraria, para que conozcan que el castillo es una parte fundamental y que debemos de cuidarlo. ¿Qué necesita el castillo para proyectarse mejor como destino? ¿Qué se necesita? Pues yo creo que la unión, no nada más de la gente municipal, le carga mucho la mano. Yo creo que es unidos, gobierno del estado, y yo creo que el gobierno federal tiene mucho potencial y recurso económico para decir, te canalizo con esta dependencia, que te ayude. Yo creo que unirse con el gobierno del estado y así mismo, pues con los que nos corresponde estar ahorita, que es el gobierno municipal. Cuando no hay la intención, pues se queda abandonado y obviamente pues dentro de nosotros no tenemos el recurso para aplicarlo y poderlo ofertar como un destino turístico. Digo, la laguna del Castillo se pudieron implementar las lanchas acuáticas, donde, como en los lagos anteriormente, donde las utilizabas, ibas con tu familia, te subías, pedaleabas, obviamente con tu chaleco salvavidas y con las medidas de precaución, ¿verdad? Que platicamos toda nuestra historia, estamos muy ricos en historia, aparte de que nosotros tenemos la fortuna de ser el segundo ejido más longevo del estado, solamente por detrás de San Moral por unos meses. Que bueno, hace
ya 3 años me tocó ser parte del festejo de los 100 años del Ejido del Castillo. Muy bien. ¿Alguna leyenda que nos quiera compartir del castillo? Híjole, hay muchas, bastantes. En este aspecto de las leyendas, quien fue encargado fue Junta de Mejoras, mi señora esposa, la maestra Isabel Montero. Ella estuvo encargada de todas las leyendas. Ahorita digo, muy, muy superficialmente se las puedo platicar. Digo, hay bastantes, digo, como fueron leyendas de terror en la laguna, pues tratamos de sacar las principales. La principal es por ahí de que en la carretera Jalapa a Toluca por ahí hubo un accidente, y bueno, se comentaba que se veían las personas que habían fallecido por ahí, les hacían la parada a los taxis, las llevaban a su domicilio y les decían, los esperamos para que vengan a comer tamales el día 2 de noviembre. Y bueno, efectivamente un taxista con su familia, llegaron al domicilio, tocaron la puerta y dijeron que buscaban a las personas, ¿no? Por sus nombres, que ahorita prefiero omitirlos por no causar problemas, no tengo el permiso de ellos. Pero bueno, llegaron, tocaron y dijeron que iban a buscar porque nos habían invitado a comer tamales, y se sorprendió porque dijeron que ellos tienen tantos años que fallecieron en un accidente. Entonces la gente se sorprendió porque llegaron a comer y ellos los habían invitado y los habían llevado. Y pues bueno, los familiares les dieron muy amablemente de comer y empezaron a platicar. Y esa es una de las muchas historias que tenemos. Que se cuentan. ¿Cómo ha sido la participación de los ciudadanos del castillo con actividades turísticas? Eh, Prácticamente nula. La gente de ahí, créanmelo, que es apática, lamento decirlo. Creo que si nos uniéramos la gente del castillo, como lo hacemos o lo hacen en muchos lugares turísticos, como podemos mencionar Mandinga, que se une toda la gente, Catemaco, si vamos a Oaxaca, si vamos a Chiapas, que hay unión. Digo, las lagunas de Monterrey, yo lo que platico mucho con la gente de ahí, con los ejidatarios, digo, es que ellos hacen un grupo y toda la derrama económica aplican, pero regresa. Entonces, si se hicieran esos pequeños cambios entre nosotros como integrantes de una congregación ejido, creo que nuestra laguna, nuestra ruta del tabique con todas las galeras que tenemos años y años de generación en generación que hemos heredado a nuestros hijos y más va a seguir, yo creo que tendríamos un potencial turístico para que la gente pudiera conocer más del castillo. Muchas gracias. Entrando al tema central, háblenos del Castillo Veracruz. ¿Cómo describiría este lugar para quienes no lo conocen? El Castillo Veracruz es una congregación muy cercana a Jalapa, estamos a 5 minutos, digo, muy cercana, son 5 kilómetros de Plaza Cristal hacia el castillo, a veces más porque digo, hemos crecido enormemente en la ciudad de Jalapa y tenemos a veces un tráfico tremendo, pero pues estamos muy cerca, se les invita a que nos visiten, tenemos mucho que apreciar en el castillo, además de que hay avistamiento de aves también dentro de la laguna, llegan aves estacionarias y unas que van de paso. Y bueno, llega mucha gente. Tenemos una especie de pinos que también ha sido estudiada por países de Suiza, cómo es que un pino se adaptó dentro de la zona de ahí del castillo, porque estamos muy por debajo del nivel donde se deben de asentar los pinos. Y bueno, ya se llevaron hasta las piñitas que son para sembrarlos a ver si ellas se pueden adaptar. Tenemos infinidad, digo, esto es solamente una de las cuestiones que podemos platicar. La gente le gusta mucho el castillo. Ahorita actualmente toda la mancha urbana está creciendo al castillo. ¿Por qué? Porque buscan nuestra agua, que sabemos que al castillo nunca le falta nada. Tenemos agua, tenemos 7 nacimientos, los cuales digo, yo también es lo que he puesto sobre la mesa con nuestra gente del castillo, con el comisariado ejidal, los ejidatarios, de que es hacerlos atractivos, hacer entre los principales a lo mejor una ciclovía, una cuestión de un andador, embellecerlos y que bueno, la gente los visite, porque no tenemos nacimientos, muchos nacimientos por aquí. Digo, yo veo Pancho Poza, que también es otro grupo de ejidatarios que difunden, cuidan y lo hacemos en conjunto. Eso deberíamos hacer en el castillo, difundirlo más. Yo me imagino una ruta alternativa de conocer los 7 manantiales del castillo.
y terminaron en la laguna, explicando toda la historia. Dijera nuestro representante, el Chicharito, hay que pensar cosas en grandes, y creo que así debemos hacer. Muchas gracias. En pocas palabras, ¿cómo describiría la diferencia del castillo con otras localidades de la región? Digo, yo respeto a todas las localidades, somos vecinos, somos amigos, la mayoría de mis amigos y compañeros agentes municipales, tengo muy buena relación con ellos por cuestiones anteriores al deporte, tanto béisbol como fútbol. Mucha gente me conoce. Yo creo que cada congregación tiene algo hermoso, ¿no? Si nos vamos a Chiltoyac, digo, Chiltoyac tiene también mucho que contar, tiene mucha historia. Tan es así que ahí fue donde se asentaron las primeras oficinas municipales de Jalapa. Ahí fue la primera vez cuando Jalapa fue municipio. Digo, y si platicamos de historia, bueno, pues también, aparte de paisajes, aparte de todo esto, tiene mucho que ofertar. Con el Tronconal, bueno, pues también es una localidad, congregación que está pegada a nosotros del castillo y que también tiene sus atractivos. Obviamente, digo, no los conozco muy a fondo porque solamente conocemos la parte central donde está el casco poblacional. Si nos vamos a Colonia 6 de enero, bueno, también tiene lo suyo, ¿no? Pero así en específico no le podría decir cuál es su principal turístico. Tienen cosas muy bonitas y bueno, Julio Castro pues es Jalapa, prácticamente es Jalapa. Muchas gracias. ¿Cuál es la gastronomía del castillo? Híjole, la gastronomía del castillo, como en todos lados, el mole es uno de los principales platillos que donde quiera lo hacen y lo ofertan, ¿eh? Yo digo, me hubiera gustado si la gente fuera que participativa, que se hubiera hecho en la laguna, es uno de los principales atractivos turísticos, hacer una feria del mole, como se hace en Jalapa, la feria del taco, la feria del pambazo, y que bueno, todas las señoras que venden ese mole, pues en dónde están dando a probar ese rico mole, una enmolada, no sé, de los diferentes, porque hay tamales de mole, hay diferentes cuestiones que se hacen, ¿no? La torta del mole, y bueno, y también sus carnitas, ¿no? Porque también deliciosas carnitas hacen en su zona. Los chicharrones, las carnitas, el chile seco, la barbacoa, que las torrejas, digo, diferentes partes del año todavía tenemos la tradición de los platillos típicos. En Todos Santos, bueno, no sé, no pueden faltar los tamales típicos. Más aparte, bueno, pues sabemos que hacen de pipián, de verduras, de frijoles, de queso, de chile, de habanero, de diferentes cosas. Y tenemos todavía la tradición muy arraigada con tener nuestros altares a nuestros difuntos y se le pone de todo. Digo, hasta de un dulce muy pequeño hasta su botellita o su caguama. Tenemos todavía esa tradición de ofertar. Y los cigarros, ¿no? De que en algunos los cigarros altares, también. Sí, que antes nuestros antepasados les gustaba mucho fumar. ¿Qué mensaje enviaría a autoridades y sectores productivos sobre la importancia de mirar hacia este punto como una oportunidad de desarrollo? El sector productivo, yo he estado resentido en cuanto al sector productivo porque el Castillo era un ejido, 100%, digo, no nomás el Castillo, Cruces y Gutiérrez Barrios, un sector muy productivo. Tan es así que teníamos nuestro beneficio de café. De caña era el segundo, digo, sembradío más importante, después el maíz y posteriormente el frijol. Desgraciadamente, gobiernos de todos los colores, no pongo ni etiqueta a ninguno porque todos los gobiernos han sido lo mismo, se han descuidado al campo, al campesino. Yo creo que nos han hecho menos y cuando es la principal producción que hay, un campesino si no produce, no siembra, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es lo que hace México, comprar al extranjero. Cuando tenemos tierras muy productivas, Veracruz tiene tierras muy productivas, el Castillo no se diga. Entonces, se ha descuidado, ¿qué ha pasado con ello? Bueno, pues nuestros campesinos han envejecido a no tener el dinero ya con que poder hacer las siembras, que han optado por irse tratando de lotificar y vender una parte de esos terrenos. Es lo que ha avanzado la marcha urbana, que crezca pues muy tremendamente a pasos agigantados. Los cultivos pues prácticamente mejor ya no siembran, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de la caña. En lugar de ganar, ahora hay que ponerle para poder pagar el seguro.
ya no tienes ganancia. Entonces, esa es la consecuencia de que la producción ha disminuido. Ya la gente lo que opta ahorita es el café por las cuestiones de la broca, de la roya, se vinieron abajo. El beneficio del café ya no funciona, ahorita solamente la compras. Ahorita, ¿qué hacen? Tumbar las siembras y meter limón. ¿Qué hacen? Está sobrepoblado ya de limonal, y digo, a excepción de ahorita que hubo el precio muy elevado, pero pues anteriormente, un mes atrás, creo que la reja la estaban dando 30 pesos. Entonces, a mayor producción, menor precio. Y así ha sido. Creo que todos los gobiernos han olvidado de apoyar al campesino. Y eso es lo que ha venido a causar estragos dentro de nuestra congregación del Castillo y Ejido. Muchas gracias. ¿Qué tan importante es apoyar a las cocineras tradicionales, a los productores y pequeños negocios vinculados con esta actividad? Pues es muy importante, creo que dentro del gobierno municipal, cuando estuvo el señor Ricardo Agüed, tenemos mucho apoyo. De hecho, digo también, nuestro regidor Quinto, que estaba encargado era el presidente de la Dirección de Turismo, con la Dirección de Turismo, quisimos emprender a hacer este tipo de eventos como ferias. Desgraciadamente la gente no quiere porque no tiene el miedo de ofertar, y creo que este miedo lo debemos de perder, porque digo, aquí en Jalapa se han sido unas buenas entradas de dinero para las personas que van con su stand y ofertan sus productos, ¿no? Posteriormente, ¿qué es una fuente de ingresos? Porque tú ya conoces el sazón de Doña Chonita y dices, bueno, pues tengo su número de teléfono, voy y la busco, ¿verdad? Y digo, todo este tipo de cosas, creo que el gobierno municipal, estatal, tendría la obligación de ver qué tipo de evento o qué es lo que se puede aplicar dentro de determinada congregación, qué es lo que, los platillos, o qué es lo que vamos a impulsar para que la gente lo conozca. La hospitalidad del castillo, ¿cómo es? La hospitalidad del castillo es muy buena. Tenemos una mala referencia, digo, siempre ponen lo malo del castillo. Que fue una balacera, que fue encontrar un difunto, que todo. Sí es cierto, yo no lo niego que ha pasado unos eventos, el más reciente que hubo ahorita por ahí. Todos dicen el castillo, pero no es el castillo, es Chiltoyac. Estamos pegados, pero bueno, todos dicen el castillo, los medios periodísticos el castillo. Que encontraron un difunto que lo fueron a tirar, pues no pasa allá, vienen de acá de Jalapa, van. Como tenemos mucha área verde, y que desgraciadamente, cuando ya está la oscuridad de la noche, pues las personas que delinquen van y hacen sus fechorías en tirarlos por la zona verde del castillo, y bueno, ya se lo achacan al castillo. El castillo es muy hospitalario, el castillo es gente buena, que podemos acudir sin ningún problema. Digo, obviamente hay casos aislados como estos que menciono, pero por lo regular, siempre el castillo los va a recibir con los brazos abiertos y ofertarles lo que está a nuestro alcance. Es más, somos tan hospitalarios que a veces conocemos a una persona y siempre, aunque sea un café con pan, dijera mi mamá, unos frijolitos con huevos, siempre tenemos para ofrecerles. Muchas gracias. ¿Existen rincones o tradiciones que deberían tener mayor difusión en el castillo? Sí. Aparte de la laguna. Sí, claro. Digo, está ahí unos restos de una hacienda, de que fue la hacienda de Lucas Martín, que está abandonada. Son unos paredones viejos, yo creo que eso es parte fundamental de la historia. Está cerquita de uno de los principales nacimientos de agua, ahí se llama Real La Troja, porque ahí era donde en la hacienda los trabajadores guardaban todo lo que cosechaban el año en la hacienda, maíz, frijol y todo. Entonces, siguen los paredones, ahí hay mucha historia. Digo, ha sido objeto también de que esas personas que tienen la creencia que hay tesoros, pues han desbaratado esas partes. Posteriormente tenemos un puente muy antiguo que, digo, está hecho de piedra y que fue hecho por presos de la parte de Cananea que trajeron para hacerlos para acá, ¿no? Antes de la revolución. Entonces, sí, tiene ahí su fecha, por quienes fue hecho. Posteriormente está una parte que le llaman la tranca de los caballeros, porque ahí era parte del camino real que conducía de la ciudad de Jalapa hasta la Tolucero. Y bueno, ahí está le llaman la tranca. ¿Por qué? Porque están unos paredones todavía donde estaba la tranca efectivamente, y cuando era tiempo de la revolución era el único paso que había, entonces la gente ya la cerraba ahí y le ponía candados y todo. Y mientras ellos corrían a avisarles a los demás
para que se escondieran en unas partes, que hay unas cuevas por ahí todavía. Ahí era donde se escondía la gente en tiempo de la revolución, para que no se llevaran tanto a las muchachas como a los jóvenes, que eran los que se iban los revolucionarios. Posteriormente sigues hacia abajo, parte del Camino Real. Hay otras zonas muy importantes de tanta historia. Digo, hay por ahí una persona que guarda un título de propiedad cuando la hacienda Lucas Martín dona, junto con la hacienda de La Palma, parte de las más de 700 hectáreas que donó Lucas Martín, con la de La Palma 400 y tantas, y eso es lo que da pie a que se forme el ejido del Castillo. Termina con los hacendados y empieza el ejido del Castillo. Muchas gracias. ¿Qué papel pueden desempeñar los jóvenes en la promoción y perseveración de la identidad local? Híjole, yo creo que nuestros jóvenes es lo más importante. Son el futuro de cualquier, tanto del país, del estado, y yo creo que del municipio y de nuestra congregación, no se diga. Yo creo que es un papel importante. Yo he tenido la oportunidad de recopilar mucha información, mucha historia, y creo que es fundamental que nuestros jóvenes, toda esta historia que tenemos ya recabada, que la conozcan y que la hagan, que la den a conocer con más personas, ¿verdad? Y que se identifiquen con el Castillo, que se pongan la camiseta, que amen su tierra y que pongan en alto el nombre del Castillo. Habemos personas del Castillo, digo, tanto de la música como de la cultura, como del deporte, que están en lo alto de representación del Castillo. Y qué honor, qué orgullo ver a una persona que anda en unas grandes, rolándose con grandes artistas, digo, de los beisbolistas, que tenemos gente en Estados Unidos ya jugando en grandes, ya a un paso de grandes ligas, en actores que andan por ahí también ya dentro de la actuación, digo. Y la música, porque hay muchos grupos dentro del Castillo, como los Pingüis. Los Pingos, está, los Pingos. Digo, ahorita actualmente está Eric García, que es la segunda voz de La Tracalosa. Digo, hay mucho músico, ahí dentro del Castillo hay mucho músico, hay muchos discos móviles, y digo, parte de los que tienen hasta con su arpa, de sus guitarras también. ¿Cómo sería del desarrollo turístico? Bueno, yo en esa administración, cuando vi que no tenía yo el apoyo, yo declaré en prensa que si al Castillo nos siguen midiendo con la punta del pie, estamos en el proyecto. Su servidor, soy el que voy a empezar. Ahorita no podía yo porque estaba yo en la administración pública municipal, podía salir perjudicado con una sanción, ¿vale? Pero bueno, ya ahorita voy a terminar mi gestión el 30 de abril y estamos muy próximos. Termino mi administración y me dedico. Voy a hacer lo imposible para que el Castillo sea el próximo municipio del estado de Veracruz, que sea 213. Muchas gracias. Por último, ¿cómo lograr que el crecimiento turístico no afecte la esencia de la comunidad, sino que sea la fortaleza? Ahí entra un detalle muy grande, y vuelvo a reiterar, no he hecho culpas, pero sí todos los colores de los partidos políticos han tenido la culpa de que hemos estado creciendo desordenadamente. Si nosotros no nos hubieran olvidado, no estuviera pasando esto. ¿Qué pasa? Que llega el agua al cuello, a nuestros ejidatarios empiezan a fraccionar. Digo, de aquí de Jalapa van mucha gente y les compra barato, porque les ofrece y piensan que es mucho dinero. Hay gente que se ha quedado sin terreno y sin dinero, ¿no? Entonces, hemos estado creciendo desordenadamente, y eso que conlleva que no dejemos un área verde para que ahí podamos aceptar una clínica, un hospital, una escuela, un parque. Digo, y eso es muy importante para darle vida a una congregación, y, ¿por qué no?, pensar nuevamente en que mañana o pasado tengamos el municipio, pues un municipio muy bonito, ¿no? Que sea el Castillo, que tenga algo que ofertar. Que estamos pegados con Jalapa, pues vamos a competirle mano a mano, ¿no? Hombro a hombro, a ver, ¿qué ofertas tú? Digo, sabemos que somos todavía muy pequeños, pero estamos creciendo. Sin embargo, digo, tenemos el potencial y podemos apegarnos o pegarnos, agarrarnos de la mano con quien sabe de la materia y que nos ayude a proyectar. Pues muchas gracias. Un último mensaje que quisiera transmitir. Claro que sí. Pues bienvenidos el día que gusten ir al Castillo. Acudan, visítenlo, créanme lo que se van a llevar una grata experiencia. Somos muy hospitalarios y créanme que los vamos a recibir con el corazón. Muchas gracias, y cuando gusten,
las puertas están abiertas para ustedes. Pues agradecemos su presencia, licenciado Oscar. En verdad, estamos agradecidos por visitarnos, transmitir toda la información también del turismo y pues parte fundamental también de la historia de la gastronomía y de todas las actividades del Castillo Veracruz. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta. Gracias. Hasta luego.